Buenas tardes. Eh, Me tuve que poner el uniforme de nuevo, el uniforme del combate, porque hay un muchacho que me hace una pregunta. Parece que él es nuevo, ¿no? En esto de la Constitución. Una pregunta que hemos contestado muchas veces, ¿no? Estamos aburridos de contestarla, pero estamos ahora en el tercer curso. Entonces, cuando ya tú das el primer curso, esos alumnos se gradúan, vienen otros, se gradúan y cuando viene el otro tienes que volver a repetir. Por eso me puse el uniforme de combate. Entonces me dice Herling Hernández. Eso debe ser un perfil falso, pero bueno. La pregunta es la siguiente. Entiendo lo que yo le pongo aquí arriba. A ver de qué trata. Dice aquí arriba. A Mario Abechov. Mario Abechov dice: ¿Quién le ha hecho más daño al género humano? ¿Carlos Marx o Fidel Castro? No voy a contestar esa pregunta porque realmente eso tiene su explicación. Pero bueno, yo le pongo aquí, mejor hablemos de la solución. Y le pongo la C40 es pedirlo todo y para todo en un solo paquete y de una sola vez. Es decir, para que vamos a estar pidiendo el decreto no sé qué, que si los trabajadores por cuenta propia, que si los artistas, que si los prohibidos, que si los regulados, que si los derechos humanos y todo el mundo por un lado pidiendo una cosa y otra, cuando usted pide la restitución de la Constitución del 40 y todo se soluciona, todo lo que usted está pidiendo y mucho más. Porque todos los problemas que nosotros tenemos, los fundamentales que estamos discutiendo, ya fueron resueltos por los cubanos, discutidos de verdad. Búsquese el diario de sesiones de la Constitución del 40, caballero, pero qué suerte tengo yo. Me pongo a dar una directa y ahí vienen y se paran al lado atrás de mí con un teléfono andando. Entonces, si usted quiere solucionar los problemas de Cuba, usted tiene que pedirlo todo junto. Porque eso es lo que crea la unidad, ese es el factor común. Entonces me hace la siguiente pregunta. Él me hace la siguiente pregunta. Déjame cerrar la puerta aquí a mi mujer porque se ruido no puedo. Él me hace la siguiente pregunta, una pregunta interesante, pero que ya nosotros hemos contestado, porque se supone que si nosotros estudiamos todo esto, estudiamos los demás países, llevamos 68 años, 7 de Batista y los 61 de los Castro, y encontramos la solución, es porque esas mismas preguntas nosotros no las hicimos, ¿no? Pues son preguntas muy evidentes. Entonces, Herling Hernández dice: entiendo que la C40 es un excelente arma para restituir la democracia en Cuba. Pero recuerdo que esa misma constitución no impidió que Batista gobernara durante 7 años. Es decir, que la constitución no impidió el golpe de estado de Batista. Mira, las constituciones no impiden los golpes de estado, porque los golpes de estado los dan personas de los países, o los dan personas de los mismos países o grupos de esas personas. Yo le recuerdo a Herling Hernández que eso sucedió en Estados Unidos. En Estados Unidos, en 1961, un grupo de personas intentó violar la Constitución de Estados Unidos y se formó lo que se conoce como la Guerra Civil. Nosotros no tuvimos la suerte que tuvieron ellos. Y la suerte que tuvieron ellos fue que en ese momento en Inglaterra había una hambruna y Inglaterra no pudo apoyar a los estados del sur que querían violar la Constitución, porque ellos necesitaban comprarle maíz al norte y el sur lo que produciera algodón, y ese producto ellos lo podían adquirir en el norte de África, en Egipto, en esos lugares. Ellos podían adquirir ese producto, pero el maíz tenían que comprárselo a los estados del norte. Y entonces Estados Unidos tuvo una suerte tremenda y por eso no se llegó a esos grupos, no llegaron a violar la Constitución de Estados Unidos. Bueno, fue una guerra fratricida, la mayor guerra que ha existido en Estados Unidos, que mayor número de muertos. Se estaban matando unos a los otros. Al final se dieron cuenta de que lo que estaban haciendo solamente beneficiaba a los países
de Europa. Y acuérdate que la doctrina Monroe se hace en el 1823, que es América para los americanos. Es decir, lo que significa que si cualquier potencia europea se meten a invadir o a reconquistar un país que se ha liberado de América, Estados Unidos y los demás países de América iban a ayudar a ese país. Ahora, ¿qué sucede? En el 1861 se trata de violar la Constitución de Estados Unidos por la fuerza, un grupo de personas, principalmente del norte, del sur, y se salva el país por una casualidad. Es decir, que las constituciones, pues, si no se hubiera salvado el país, no hubiera habido una hambruna en Europa, no hubieran tenido que comprar maíz a todos estos estados de Kentucky y todo eso, que eran los graneros del mundo, que suministraban el grano allí, Inglaterra, que era una potencia, hubiera apoyado al norte, al sur, y con un apoyo al sur, el norte no hubiera resistido, sencillamente Estados Unidos se hubiera fraccionado, muchos estados fueran colonias de Europa, colonias de, qué sé yo, de cualquier otro país. Es decir, no existiera Estados Unidos. Es decir, que a veces las coyunturas, las casualidades, ayudan a que eso no pase. En el caso de nosotros no pasó. En el caso de nosotros no sucedió que cuando Batista da el golpe de Estado, hay una fuerza que restituye la Constitución. Ahora, los Estados Unidos aprendieron una lección y los demás países, pero principalmente, que es que tú tienes que crear una cosa. Bueno, nosotros la hemos llamado así. En Estados Unidos no tiene ese nombre, pero que se llaman los defensores de la Constitución. Si un país no tiene defensores de la Constitución, los caudillos, proyectistas, cuando llegan al poder, van a intentar violar la Constitución. Todo el que llega al poder quiere violar la Constitución y quiere convertirse en un dictador. Yo no conozco a nadie que no quiera hacer eso. Lo mismo Donald Trump, Obama, Sánchez, cualquiera, Bolsonaro, Jimmy Carter. Todos los pueblos, cuando maduran, tienen que dejar de adorar personas. Tienen que saber que dentro de todas las personas hay un violador de la Constitución. Yo soy un violador de la Constitución, tú eres un violador de la Constitución. Cuando tú tengas el poder en tu mano, usted va a violar la Constitución. Usted va a tratar de quedarse en el poder, usted va a tratar de usurpar el poder. Entonces la solución es tener una masa crítica en el pueblo que defienda la Constitución. Cuando esas personas están en el poder, entre otras cosas que voy a explicar, están en el poder y saben que hay un pueblo que defiende la Constitución, y dentro de las instituciones, el gobierno, la sociedad civil, las compañías, las empresas, de todo, los artistas, los trabajadores por cuenta propia, los boteros, ¿quiénes más están? Los grupos de derechos humanos, todo el pueblo, hay un pueblo, una mayoría del pueblo que defiende su Constitución y le pone un stop al caudillo, porque tú puedes votar por un caudillo, pero le puedes poner un stop cuando ya se pasa de rosca. ¿Qué sucede? Sucede lo siguiente. En 1952 en Cuba, cuando se viola la Constitución, no existían defensores de la Constitución. Es cierto que en Matanza el ejército le dijo a Prío, si vienes para acá vamos a defender la Constitución, pero es cierto que Batista cortó todas las comunicaciones, todo eso, todo lo que sucedió, y pudo llegar al poder. Los estudiantes protestaron algo, hicieron una manifestación en la escalinata, llevaron un ataúd donde decía Constitución de 1940, es decir, le hicieron un entierro a la Constitución de 1940, entre ellos Fidel Castro estaría ahí. Para que ustedes vean, en ese momento Fidel Castro participando con los estudiantes en el entierro de la Constitución de 1940. Como diciendo, Batista, acabas de enterrar tu propia Constitución. Ahora, ¿qué sucede? En Cuba no existían los defensores de la Constitución. Todo el mundo creía, porque existía una Constitución, ya la Constitución por sí sola no podía ser violada. Ahora, la Constitución del 40 tiene una cosa, que es que aunque el pueblo la deje sola, la abandone, no la defienda, la Constitución está blindada contra caudillos. Ellos no pueden restituirla para someterla a un referendo revocatorio y violarla a través del voto popular. Por eso Batista, cuando crea los estatutos constitutivos, él coge y dice, bueno, mira,
él elige un funcionario, especie de un congreso. Los jueces del Tribunal Supremo, él también los designa. Entonces, pero esa gente que elige como 100 personas, creo que son algo así, como el Congreso, en realidad es un círculo vicioso. Ellos eligen al presidente, el presidente los elige, bueno, así, etcétera, etcétera. Es como la misma cosa que hacen todos los dictadores, un truco para violar la Constitución. Ahora, ¿qué hubiese sucedido si desde 1940 se hubiera creado los defensores de la Constitución? En Estados Unidos existen los defensores de la Constitución. Por ejemplo, usted va ahora ahí mismo a todos esos cursos gratis. Ahora existen los cursos online, pero usted tiene que pagar. Pero ahora mismo por la cuarentena esta, el confinamiento que hay, la Universidad de Harvard, que es una universidad de Virginia, más prestigiosa en Derecho, han liberado cursos para que usted los tome. Y si usted va ahí, usted se va a dar cuenta que hay cursos de Constitución. Pues eso se hace constantemente en Estados Unidos. Si cada año se gradúan muchas personas en esto mismo que hacemos nosotros, en explicarle al pueblo la importancia de defender la Constitución, que no adoren caudillos, que todo caudillo, toda persona que llega al poder, su intención es secuestrar al poder, por un defecto de fábrica que tenemos los humanos. Son pocos los que dicen, como Washington a los 2 años lo iban a volver a elegir y dice, no, yo me voy, que ya es demasiado. ¿Entiendes? En ese momento en Estados Unidos no existía, tú te podías reelegir cuantas veces usted quisiera. Entonces, ¿qué sucede? En nosotros tenemos planificado crear en Cuba una fundación que ustedes saben que la fundación reciben donaciones, son compañías sin fines de lucro, que todos los años de cursos de Constitución para crear defensores de Constitución todos los años y ir defendiendo. Es decir, cuando nosotros restituyamos la Constitución del 40, vamos a crear los defensores de la Constitución como existe en Estados Unidos. Por eso ahí tenemos de los defensores de la Constitución. Una de las cosas que nosotros hemos creado desde ahora son los defensores de la Constitución. Y otra cosa que le iba a decir a Henry Hernández es que la Constitución del 40 derrotó a Batista y derrotó a Fidel Castro. Ella sola la derrotó, porque nunca pudieron restituirla y eso es un grave error de ellos. Ella la derrotó a Fidel Castro porque hoy en día sigue derrotado. Porque todo lo que él hizo, al no restituir la Constitución del 40 y someterla a un referendo revocatorio, es inconstitucional, es ilegal. El problema no está en la Constitución. El problema está en nosotros mismos, que no la defendemos. Es decir, cuando usted no defiende la Constitución, el mundo tiene que decir, bueno, en todo país hay una Constitución. ¿Cuál es la Constitución de Cuba? Si nosotros no conocemos y no reconocemos la Constitución del 40, pues el mundo menos la va a conocer y menos la va a reconocer por nosotros. Si nosotros tenemos que hacer nuestra tarea primero para que después el mundo nos ayude, como los venezolanos. A los venezolanos los ayudan porque ellos están luchando por restituir la Constitución de 1999. Que después yo sé que van a pasar a la Constitución de 1961, pero es otra estrategia. Ahora, ¿qué sucede? En ese momento que Batista viola la Constitución, sí, porque lo que quiere decirme él es que si Batista violó la Constitución, ¿quién le asegura a él que después que se restituya la Constitución del 40 no va a suceder lo mismo? Pero es que eso te puede pasar con cualquier constitución. Ya te expliqué el caso de Estados Unidos. Eso te puede pasar con una constitución que tú hagas. Sí, porque al final estas personas lo que andan buscando es crear ellos una constitución basándose en cualquier excusa de que si la constitución es socialista, que si es burguesa, que si está obsoleta, que hemos demostrado con cientos de ejemplos que no es nada de eso, que sencillamente
No me estés huyendo, cabrón. Mira, de tanto te gusta a ti el teléfono, mira. Que sencillamente son excusas para seguir. Son agentes de los Castro que le dicen a los mismos castristas, le dicen que la Constitución es burguesa. Al exilio histórico lo engañaron. Le infiltraron a gente para decirle que la Constitución era socialista. Y a los jóvenes le dicen que está obsoleta. Pero sencillamente, ni el exilio histórico, ni los castristas, ni los jóvenes pueden demostrar con ejemplo lo que están diciendo, ni con argumentos. Es decir, que ellos solamente lo dicen, pero jamás en un debate pueden discutir eso. Cuando uno va a discutir, cuando usted defiende la Constitución, usted se siente muy cómodo, porque es un proyecto de verdad, de pueblo auténtico. No hay quien le gane a usted en un debate cuando usted defiende la Constitución. El otro día yo vi Urbano en un debate, en una directa de Bigoa, y el Urbano arrastró a todo el que estaba allí. Arrastró. Miren la directa esa que usted vea, que el Urbano los arrastró por el piso. Y eso que el Urbano se concentró en un ejemplo, que eso a veces no es muy bueno. Pero se siente uno con un arma pesada. Es como si te vienen a eso con una KM y usted tiene una 50. Tirándole balas acá, 50 balas por segundo. Entonces, es cierto que Batista violó la Constitución. Pero también es cierto de que nadie salió a defenderla. El pueblo no se tiró a las calles. Los defensores de la Constitución no existían. Porque todo el mundo estaba muy happy y pensaba que la solución es hacer la Constitución. No se fijaron en el ejemplo de Estados Unidos, que todos los años se gradúan defensores de la Constitución. Ahora mismo hay graduándose. Usted va al blog de Carlos Alberto Montaner y ahí hay un señor mayor retirado que está pasando un curso de Constitución. Si ese señor, él es defensor de la Constitución americana, es un cubano americano que ya no le interesa mucho ir a Cuba. Pero ahora está pasando otro curso, porque a él le gusta mucho saber la fundación de la Constitución de Estados Unidos y todo eso. ¿Cómo sucedió? Ahora, nosotros para resolver ese asunto de la violación de la Constitución, hemos creado desde ahora, si no estamos esperando que se restituya la Constitución, porque en ese momento va a ser más difícil, los defensores de la Constitución. ¿Qué va a suceder después? Que los defensores de la Constitución tenemos que crear una fundación. Como mismo en Estados Unidos hay distintas fundaciones. Donald Trump tiene una fundación, Hillary Clinton tiene una fundación, y se crean fundaciones para defender una idea. Están los distintos tipos de fundaciones de algo que a usted le guste o que usted crea que es importante para el país. Hay fundaciones que recaudan dinero. Por ejemplo, la Universidad de Harvard es una fundación. O sea, la Universidad de Chicago son por donaciones de las personas, porque creen que eso es importante para Estados Unidos. Hay millonarios que se retiran y le dejan la fortuna a la Universidad de Harvard. Y así. Habrá personas en Cuba millonarios que digan, bueno, yo le voy a dejar de herencia, la herencia a mis hijos, pero le voy a dejar la mitad, porque quiero que la otra mitad vaya a la fundación de los defensores de la Constitución. Sí, ya cuando el cubano entienda qué significa eso, porque ahora ellos no entienden la importancia de eso. ¿Por qué? Porque si yo le dejo toda la fortuna a mis hijos, y viene un Fidel Castro y viola la Constitución, se la dejé por gusto porque se la va a quitar toda. Entonces, ya esas personas adquieren un grado alto de conciencia y de madurez política y hacen ese tipo de actos. En Estados Unidos es muy común, muy común eso. Entonces, ¿qué sucede? Por ahí, con los defensores de la Constitución tenemos algo. Ahora, hay que seguir trabajando también Hay que seguir trabajando en... Él está aquí hablando, ¿no? Sí, otra cosa que yo le pregunto a él, porque cuando uno me critica, yo le digo, ¿y cuál es tu plan? Sí, porque se supone que si tú estás diciendo que aquello no funciona, yo tengo un mejor plan. Aquí veo que me contestó, dice, desgraciadamente yo no cuento con ningún plan. Apenas cuento con mis ideas. Yo veo en los líderes de la oposición más enfrascados en ser importantes que útiles. Y por eso no resuelve el problema.
o en tener razón. Hasta ahora ningún grupo de oposición ha tenido razón en su forma de lucha. De haberla tenido hubieran ganado ya. No obstante, todos han hecho lo que han creído o podido. Todos tienen un plan, creen tener razón. Y en serio la tiene. Sencillamente cada cual tiene en sus manos un pedazo de rompecabezas, pero ninguno de ustedes, ya me incluyó a mí ahí. Es decir, te voy a explicar una cosa, yo no soy opositor. Yo no soy opositor porque sencillamente yo no creo que en una dictadura usted pueda ser un opositor. En una dictadura usted tiene que estar en contra de la dictadura. Si usted está en Cuba, lo único que usted puede ser es castrista o anticastrista. No hay otra, no hay dos. Todo el que está en esas dos aguas, que yo apoyo todo, a todo el que venga, porque todo tiene validez, eso no sirve. Usted está en un lado, está en el otro. Si usted está en media agua, los que están ganando son los castros. Y olvídese que aquí no hay vaca sagrada. Córtele la cabeza al que se le pare adelante, que esa es la única manera de tumbar una dictadura. En todos los que abogan, como usted, por la C40, concuerdo. Sin embargo, me parece que la constitución de un país se deriva mucho de los pensamientos de un ciudadano o de un pueblo. Claro, la constitución del 40 la creó el pueblo, todos los pensamientos. Había una discusión de cuál era el factor común entre todos los cubanos, porque sencillamente, tengo que afeitarme, parece un moco lo que tengo ahí, no es un moco, es que el pelo está... Creo que tengo un moco aquí. Tengo que afeitarme, cada vez que me voy a afeitarme tengo que salir a responder. Ahora mismo he estado como en 30 chats ahí con las personas de Cuba, personas, bueno, tengo que ocuparme de mí. Entonces, en todos los casos, este es un muchacho de, no vayan a caerle arriba ahora a los defensores antiguos, los que ya pasaron todas las ideas, porque este es un muchacho que parece que él entró ahora aquí en los defensores y él no está muy claro en las ideas, ¿no? De lo que está preguntando, y es lógico, todo el mundo pasó por eso. Hasta uno cuando lo descubrió, ¿no? Uno se pasó por eso. Déjame ponerle aquí el link, porque él está escribiendo por allá y yo contestándole por acá. Yo soy loquito de... Vamos. Entonces, déjame ver para seguir con... Ay, ahora se frizó por acá, porque es una pila de ventanas de esa abierta. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, para restituir la Constitución, porque a veces dicen, no, pero la Constitución es un papel, la Constitución por sí sola no va a tumbar a los castros. Bueno, para tumbar a los castros se necesita un plan integral, con todo. Y ahora sí te tengo aquí. Ahora te voy a responder en vivo y en directo. Ok, ahí lo tienes. Coge lo tuyo aquí. Voy a quitarle aquí un poco de ventana para que no se vuelva a frizar. Entonces, dice que, bueno, esto es lo mismo que siempre hemos oído. Hoy el pueblo de Cuba, cualquier ciudadano de a pie es un dictador en potencia. Ya eso te lo contesté, te dije que no solo el pueblo de Cuba, usted mismo es un ciudadano en potencia. Aunque usted no lo crea. Si usted coge poder, Henry Hernández, usted se va a convertir en un tirano. Sin embargo, me parece que la constitución de un país inclusive dentro de la misma oposición. Por tanto, para mí es primordial primero la organización de la oposición, la creación de un frente opositor único. Mira, Henry, no puedes organizar un frente opositor si no tienes un factor común. Porque cuando esas personas se sientan en la mesa y no hay un factor común en todos los proyectos, ¿de qué van a hablar? Ferrer le va a decir a Eliezer Ávila, mira, mi proyecto es este. Y Eliezer Ávila dice, sí, pero el mío es más bonito, mira. Porque en el punto tal, dice el otro. Y por allá salta Rosa María para allá. Y por acá no sé quién. Y por acá Rodil. Y por allá... Es que la unidad en política no existe. Estos son todos los mojones que le han metido los agentes castristas a los cubanos por 46 años. Tienen que unirse. ¿Por qué? Porque el manual de la KGB te dice, infíltrale a gente y dile que tienen que unirse. ¿Por qué?
porque la unidad no existe, nunca se van a poder unir, y si se une va a ser por un mes máximo. Ya se les dio la oportunidad, el gobierno constitucional, Tarafa, les dio la oportunidad, gastaron dinero para que se... Les dijo, ustedes quieren ver que ustedes no se van a unir por esa vía nunca, sin un factor común. Y se hizo publicidad, se citó a todos los líderes del exilio, 60 y pico organizaciones. El día, Eduardo Garaycoa tiene por ahí los documentos. Lo que pasa es que está escrito en un periódico que tiene una braza de ancho. Imagínense leer un renglón que tiene una braza de ancho. Cuando usted empieza a leerlo, que termina allá, no sabe dónde empezar aquí. Y él Eduardo lo está pasando a formato web para que ustedes lo lean. Todo lo que ustedes están diciendo, señores, ya se ha hecho. Todo se ha hecho. Y todos los problemas que ustedes están planteando ya se discutieron en 1940. Que si el racismo, que si la propiedad privada, que si el trabajo por cuenta propia, que si la jornada no sé qué, que si el unemployment, que si todo, ya Cuba lo discutió. Lo que hay es que restaurar la Constitución y empezar a crear cosas nuevas como los demás países, discusiones nuevas. Las discusiones que ustedes están discutiendo ya se resolucionaron y se discutieron. Ya el pueblo de Cuba las solucionó y las discutió. Que si la propiedad privada, que si el comunismo, ya eso se discutió. Entonces, ¿qué sucede? Tú tienes que tener un factor común. Pero ¿y cuál es el factor común que distingue a un cubano de otro? Usted ve un indio de la India, no un indio de esos otros, de la India, y usted le ve un factor común a ese indio. Usted ve un polaco o 300 polacos y 200 tienen un factor común, 250. Y usted ve un cubano y tiene que tener un factor común, porque toda nación que se forma tiene que tener un factor común, porque las naciones se forman por un factor común. ¿Y cuál es el factor común cubano? ¿La religión cristiana? No, porque hay otra. ¿La izquierda? ¿Todo el mundo es de izquierda? No, porque hay otros que son de derecha. ¿Los masones? No. ¿Los ateos? No. Entonces tiene que haber un factor común. ¿Cuál es el factor común en las discusiones del diario de sesiones en la Constitución de 1940? ¿Cuál fue el factor común que se llegó a la conclusión que existía en Cuba? La cubanía. La cubanía es lo que distingue al cubano de otras personas de otros países. Eso es lo que está en la Constitución del 40, la cubanía. Todo artículo que se aprobó pensando en la cubanía. ¿Qué es lo que nos gustaba a nosotros? ¿Cómo nos gustaba a nosotros gobernando? Que después venga una generación y no le guste, no importa. Echa mano del artículo 286, 285. ¿Qué es lo que no te gusta de la Constitución del 40? A mí no me gusta a mí hay una cosa que no me gusta y nunca le he dicho, porque realmente yo no tengo en ningún país, todos los ciudadanos les gusta todo lo que está en su Constitución. En Estados Unidos hay millones de personas que no les gusta la enmienda 2. Y así, hay personas que no les gustan unas cosas, otras no les gustan otras. Pero en general funciona el acuerdo ese porque lo creó el pueblo. Ahora, en Cuba, la Constitución de 1901 no la creó el pueblo. La crearon los americanos con el pueblo, con los líderes ahí. La Constitución del 28 que hizo Machado, que al final no se aplicó ni nada de eso, no la hizo el pueblo, no la aprobó el pueblo. La Constitución de los estatutos constitutivos de Batista en 1952 los hizo Batista. La ley fundamental la adaptó y la hizo Fidel Castro. Y las otras dos, que son enmiendas a la ley fundamental, pues tampoco las hizo el pueblo. Porque incluso ellos mismos lo han dicho. Ellos lo confesaron. Ahí está en un video en YouTube que yo lo he puesto 100 millones de veces. La Constitución del 2019 la hizo el compañero Raúl. No, la hizo Raúl Castro, algo así. Con 13 compañeros más. Y la hicieron en un búnker y la estaban haciendo como desde el 2017, qué sé yo, por allá.
Ahí lo dicen, lo explican. Yo no voy a buscarlo ahora porque está ahí, dicho por ellos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué más dice? Que se necesita un factor común para tú sentarte a conversar. Porque si todo el mundo es un caudillo que está defendiendo un proyecto personal, familiar, Ferrer está defendiendo un proyecto familiar, ahí está su esposa. Eliezer Ávila está su esposa. Son proyectos familiares, de amigos. ¿Quiénes apoyan a Ferrer? Sus amigos. Y de alrededor de eso, como hay billetes, están los amiguetes. Y así. Entonces, ¿cuál es el factor común que tiene Rosa María, Eliezer Ávila con Ferrer? Ninguno, porque si tuvieran un factor común, los dos defendieran en un solo proyecto. No, ellos defienden un proyecto y del otro. Ahora, ¿qué sucede? ¿Eso está bien o mal? Eso está bien y mal. En todos los países, todos los partidos defienden un proyecto personal, familiar. Los Clinton defienden un proyecto familiar, de amigos y amiguetes. Porque los partidos de Estados Unidos son así, comparados con las personas independientes, con los defensores de la Constitución de Estados Unidos. El Partido Republicano está a la derecha, el Partido Demócrata a la izquierda, pero el voto general lo decide el centro, que son los independientes. ¿Y qué hace el centro? Cuando ve que hay mucho poder, es decir, cuando el Congreso, la Cámara y el Ejecutivo están en manos demócratas, cuando vienen las intermedias, a los 2 años y medio, le entregan el Congreso al otro partido. Y cuando viene el otro partido, tiene el Ejecutivo, ahora mismo, ustedes lo vieron en la intermedia pasada. ¿Quién tenía? Cuando ganó Trump tenía la Cámara y el Congreso. ¿Qué hicieron los defensores de la Constitución? Mucho poder en un solo partido. Le entregaron, y eso que era entregaron parte del poder a la Cámara, a los demócratas, para que hubiera balance, porque son muy inteligentes, porque no confían en Donald Trump y no confían en nadie. Porque ellos vivieron una guerra fratricida. Y yo digo, cuando los cubanos salgamos de esta dictadura, vamos, y que esta dictadura parece un castigo divino, castigo de Dios, para que el pueblo aprenda, porque no acaba de aprender. El cubano es el único pueblo que no acaba de aprender qué cosa es un caudillo. Y usted lo ve ahí. Hola, mi pastor Eliezer Ávila de presidente. ¿Pero qué carajo va a ser presidente si no hay, bajo qué orden constitucional, bajo qué orden legal vas a ser presidente? Si tú no te has postulado y el pueblo no te ha elegido. Rosa María para allá, presidenta interina. Entonces es un castigo de Dios para que el pueblo aprenda, y hasta que el pueblo no aprenda, Dios no nos va a quitar el castigo. Porque hay una cosa, lo último que aprende un pueblo, miren, un pueblo madura económicamente, un pueblo madura intelectualmente, un pueblo madura científicamente, pero lo último que madura un pueblo es políticamente. Han habido pueblos que han durado 100 años, mejores científicos, mejores económicos, mejores empresarios, mejores poetas, mejores músicos. Pero esas naciones han desaparecido porque nunca llegaron a madurar políticamente. Y si nosotros no llegamos a madurar políticamente, vamos a ser absorbidos por otra nación, porque no tenemos una base política que defender. Y la política es lo más importante. Han habido naciones que han durado 100 años. Y a los 100 años, busque la evolución de todas las naciones. Han desaparecido. Naciones sólidas, con ejército. Usted puede tener el mejor ejército. Usted puede tener la mejor economía. Usted puede tener los mejores científicos. Usted puede tener los mejores trabajadores por cuenta propia. Usted puede poner los mejores informáticos. Pero si usted no tiene madurez política como nación, en un momento determinado, otra nación te va a absorber. Y vas a desaparecer como entidad que se puede gobernar soberanamente. Es decir, lo que han propiciado los dictadores en Cuba es eso, que en un momento determinado Cuba sea absorbida por España, Cuba sea absorbida por México, porque esos países se dan cuenta. Dicen, esa gente no tienen identidad política. Brasil no tiene identidad política porque los dictadores en Cuba se han dedicado a destruir la autoestima patriótica. Usted le dice a un haitiano,
Oye, ¿por qué tú no te anexas a Estados Unidos? Y mira, sale corriendo y brinca a la frontera de Dominicana porque haitiano te mata. Porque esa gente tiene autoestima patriótica, tienen sentimientos, se gobiernan mal, no importa, pero es su forma de gobernarse. Ahora usted va a un cubano y le dice, anexarse a España, ¡ay, qué rico, qué rico! Eso está dado por un daño que le ha causado los Castro a los cubanos, que ya los cubanos creen que ellos no pueden gobernarse si no tienen un amo. Es decir, en Cuba tenían un amo que era Fidel Castro, llegaron aquí, ahora tienen un amo que es un gringo. Es decir, ellos no pueden vivir. Es decir, usted trabaja en una empresa de un americano y usted dice, yo no puedo vivir sin que un americano me gobierne. Por eso yo quiero anexión, porque a mí me encanta que un americano me gobierne. Es decir, eso es lo que están haciendo estos anexionistas que son tan peligrosos como los Castro. Están vendiéndole el país. Pero eso está dado porque Cuba no tiene un pensamiento político propio, sólido. Le echamos garra a José Martí, pero José Martí no es un político, José Martí era un poeta. Entonces, cuando Martí, por necesidad, por infantilismo político, se pasa a la política, ¿qué sucede? Introduce los que lo rescatan, hablan en nombre de Martí e interpretan a Martí como les da la gana. Entonces, todo el mundo, como no es político, habla en metáfora. Usted coge un poema de Martí y yo lo puedo interpretar de una manera y de otra manera. Ahora, en política eso no puede ser, porque una nación no puede tener 30 interpretaciones políticas. Por lo tanto, Martí no sirve para eso. Para formar el pensamiento político que hace falta en Cuba no sirve Martí, porque es ambivalente. Ahí en el parque de Tampa hubo un evento. El parque José Martí de Tampa hubo un evento. Imagínense ustedes, vienen unas personalidades de otro país que tienen sentimiento nacionalista, tienen autoestima patriótica, vienen embajadores de Estados Unidos, cosas y eso, y se fajan los opositores con los castristas en el parque por José Martí. Entonces, los tipos que están viendo afuera dicen, pero yo no entiendo esto. ¿Cuál es el pensamiento político de ese país? Que estos que se están matando con esto se fajan por el mismo pensador político. Es decir, se fajan los castristas contra los opositores en el parque José Martí, y los que están viendo afuera dicen, ¿qué te están diciendo? Que el pensamiento político de Martí no sirve porque Martí no tiene pensamiento político. Entonces, cuando todas esas cosas hay que revisarlas. Ese no es el asunto ahora. Martí no es el problema. Martí es tremendo patriota, una persona sumamente valiente, sumamente comprometido con la causa cubana, pero estamos hablando de cosas más profundas. Ahora, esto es Estados Unidos. Estados Unidos sí tiene un pensamiento político sólido, porque de paso los padres fundadores de la nación americana fueron los mismos padres fundadores del pensamiento político americano. Tuvieron esa suerte. Nosotros no tuvimos esa suerte por culpa de nosotros, por porfiado. Si usted no sabe de política, escuche que sabe y haga lo que le dicen. No. No es así, eso no es así. Pues mira que es así. Es así. Y entonces, un pueblo más bruto sobrevive a pueblos más inteligentes. Porque el pueblo cubano es muy inteligente. Pero es tan inteligente que se vuelve bruto. Porque los americanos dicen, bueno, yo no puedo resolver este problema, pero voy a traer los científicos de la India, de Europa, para que lo resuelvan, porque yo soy bruto. Y yo lo veo aquí. Hacen una compañía y se unen para vender y eso. Mi esposa tiene una compañía entre todos. ¿Por qué? Aquí en la casa tenemos una compañía de ese tipo. Porque el cerebro colectivo aporta más ideas. Entonces se unen de esa manera. Nosotros no. Nosotros estamos explicando una idea, le estamos explicando la solución y están negándose a entenderla y negándose a hacer un esfuerzo, porque usted tiene que poner de su parte. Porque cada vez que usted tiene una duda, yo no puedo ir a explicársela. Porque imagínate cuántos cubanos no son. Son millones de cubanos. Yo no puedo explicarle una duda a cada cubano, pues son dudas que si usted se pone a investigarla. Claro, en Cuba los Castro trataron de esconder todo esto que estamos explicando, y no podemos cansar de repetirlo, porque los Castro escondieron todo esto. Ahora, ¿qué solución hemos creado? El gobierno constitucional. ¿Qué función tiene el gobierno constitucional?
el gobierno constitucional tiene el mandato soberano para quitarle, como mismo Guaidó. Ahora las personas dicen, ¿y por qué Guaidó le va a dar ayuda humanitaria a Venezuela? ¿De dónde saca el dinero Guaidó? Porque Guaidó no es millonario. A ese dinero, como Guaidó es el presidente encargado de Venezuela, los negocios y las instituciones internacionales que tiene Maduro, el gobierno impostor de Maduro, los países que han reconocido a Guaidó, porque los países reconocen a Guaidó, porque Guaidó no defiende partido Voluntad Popular. Guaidó defiende la restitución de la Constitución. Entonces se le puede entregar ese dinero para que él se lo dé al pueblo y vaya cogiendo prestigio. Ahora mismo, si nosotros hubiéramos reconocido que nosotros empezamos primero que Guaidó, ellos nos copiaron a nosotros. La idea de nosotros, ellos la cogieron y la están ejecutando. Fíjense qué cosa esta más rara. Los venezolanos, que todos los cubanos dicen, son más brutos que nosotros. No, nosotros somos más brutos que ellos. Políticamente estoy hablando. No estoy ofendiendo a nadie. Políticamente somos más brutos de toda Latinoamérica. Los más brutos políticamente son los cubanos. Ya, I play soccer when I finish. Entonces, ¿qué sucede? En Honduras, los hondureños son más brutos que los cubanos. Sí, pero políticamente son más inteligentes. Porque Zelaya estaba preparando una celada y lo sacaron del poder. El presidente del Senado lo sacó del poder y restituyó el orden constitucional. Zelaya es el que es de Honduras. Entonces los cubanos no queremos hablar de constitución. Somos los únicos del mundo. Entonces cuando usted, porque miren la cosa como es, cuando usted no reconoce la constitución del 40, usted no le está haciendo un daño a Humberto Mondeja. No, usted se está haciendo un daño a usted mismo. Porque el mundo entero dice, ¿cuál es la constitución de Cuba? La del 2019 es la constitución de Cuba. Porque ustedes no reconocen otra por omisión. Cuando usted omite reconocer la constitución del 40, usted está reconociendo por omisión la constitución de los Castro. No, yo soy incapaz de eso, tú estás loco. La constitución de los Castro, mira Humberto, no me hables de eso, que te voy a caer la patada por el hocico. Pero funciona así en política. En política funciona así. Si usted no reconoce la constitución del 40, pues usted tiene que, el mundo entero te dice, bueno, pues tiene que tener una constitución. Entonces tú por omisión estás reconociendo la constitución de los Castro. No. Ferrer, ¿qué constitución reconoce Ferrer? Por omisión, la de los Castro. Rosa María Payá, ¿qué constitución reconoce? La de los Castro. Eliezer Ávila, ¿qué constitución reconoce? La de los Castro. ¿Entiendes? El Chucho, ¿qué constitución reconoce? La de los Castro. Porque si tú no reconoces la del 40, ¿cuál es la que tú reconoces? Por omisión. Bueno, no estás de acuerdo con esa, pero esa es la que te ponemos. El mundo tiene que hablar con los Castro por culpa de que nosotros no reconocemos nuestra constitución. Y entonces, esto es otra. No, porque es que aquí yo puedo estar hablando 6 horas. La constitución del 40, Henley dice, no, porque la violaron, qué sé yo, qué sé cosa. Ahora, pero no son capaces de coger ese mismo tiempo y criticar la de los Castro. Es decir, cuando usted va a decir que la constitución del 40 tiene un lunarcito en la cara o en una nalga, usted lo que tiene que decir, sí, pero la de los Castro tiene una mancha de sangre desde el primer artículo hasta el último. No. Ellos son capaces de leerse la constitución del 40 para criticarle y cogerle un defecto. Recuérdense de Vianney, que es anexionista. Ellos son capaces de coger un defecto de la constitución del 40. Y si cogieran ese mismo tiempo para reconocer la constitución del 40 y criticar a los Castro, no sería más productivo. What? Ya. Entonces, son tantas cosas que hay que explicar que tienen que poner de su parte y hacer un esfuerzo porque no lo van a entender. Ok. En esencia, él dice que por qué. Es decir, que lo que quiere decir es, bueno, ¿para qué voy a restituir la constitución del 40? Si Batista la violó. La respuesta es, si no reconoces la constitución del 40, estás reconociendo los Castro. Y si vas a hacer una nueva constitución, ¿bajo qué orden legal la vas a empezar a hacer? Porque toda constitución tiene que tener un orden legal. Si tú no pones un orden legal para hacer una constitución, pues todo el mundo tiene derecho a hacer su propia constitución. Porque ¿qué derecho tienes tú
para hacer tu constitución que no tenga yo y que no tenga el otro. Entonces vas a formar una guerra civil, un caos. Cuando se van los Castro hay un vacío de poder. No los Castro, en todas las dictaduras, los primeros meses hay un vacío de poder y los tiranos, los aspirantes a tiranos, si no hay una constitución, un orden legal, lo que van a intentar es eso. Tomar el poder bajo distintas justificaciones. Incluso pueden restituir la constitución del 40 y decirle, no, pero no me gusta tal artículo. Y no me gusta tal... Es decir, una ley fundamental, que es lo que quiere el ISAB. Esta gente lo que quieren es una ley fundamental. Y bajo esa ley fundamental hacer un plebiscito vinculante. ¿Pero quiénes van a hacer el plebiscito vinculante? Ellos mismos. Es decir, ellos mismos van a hacer la constitución, el plebiscito vinculante. Van a estar en las urnas, van a transportar los resultados. Y van a dar el resultado. Señores, eso es otra dictadura. Por eso yo a veces pienso que si ustedes no se ponen a defender la constitución y a entender esto, en Cuba lo que viene es una dicta blanda. Ay, no, Elisa. ¿Qué cosa es una dicta blanda? Una dicta blanda es decirle al pueblo, mira, ya puedes viajar afuera, tú vives en Estados Unidos, trae tu dinero aquí. Bueno, tu urbano no me cuadra porque es un poco conflictivo, pero Randy sí me cuadra, mira, es una compañía aquí. Y entonces dar ciertas libertades que todavía los Castros no han dado, pero no darte la libertad plena, que es lo que a uno le interesa. Lo que a uno le interesa es ser libre de verdad. Y porque no, yo no quiero que me dejen hacer un negocio. Y cuando me ponga a dar esta directa, a los 5 minutos está la policía tocando y me dice, ¿por qué tú estás dando esa directa ahí? No, porque yo soy libre. Y dice, sí, no, tú eres libre para hacer negocio, pero tú no puedes hablar lo que te da la gana aquí. ¿Entiendes? ¿Qué cosa es una dicta blanda? Es una dictadura disfrazada de democracia. Entonces, en todas esas constituciones hechas por estos caudillos, lo que usted va a conseguir es una dicta blanda. Por eso es que hay que defender la constitución. Si después a usted no le gusta algo, en el artículo 285 y 286 son los artículos, la constitución que más artículos tiene, que más posibilidades usted tiene de enmendar la constitución. Ahora, pero no me la busque un lunarcito, en una narca, la constitución del 40. I know. I don't know. Havana and Boston say, no. It's here, I put it now. Entonces, you go inside or you stay outside? No, I'm going in the house. Okay. Entonces, si seguimos en este babeo de que si tú, que si yo, que si no sé cuánto, y no nos ponemos para eso, lo que va a venir es una dicta blanda. Porque nosotros lo que estamos reconociendo es la constitución de los Castro. Vamos a dejar la infantilonería política. Vamos a decir, bueno, si yo ya vivo aquí en Estados Unidos, y Estados Unidos funciona, y es todo lo bueno que tiene, o España, donde usted viva, porque tiene una constitución, ¿por qué yo formo tanto guacahuaca de Shakira? Por la constitución del 40. Si la constitución de esos países es la constitución del 40, en Estados Unidos la constitución que rige desde el crash del 29 es la constitución del 40. Lo que hizo Roosevelt para recuperarse de la Gran Depresión no está en la Constitución de Estados Unidos. Léense las medidas que tomó Roosevelt para sacar a Estados Unidos de la Gran Depresión. Léensela, a ver si usted encuentra algo de eso en la Constitución de Estados Unidos. Nada de eso está. ¿Dónde usted va a encontrar eso? En la Constitución del 40. Es decir, que Estados Unidos lo que hizo fue, después del crash del 29, para que Estados Unidos no se desintegrara, porque el crash del 29 no fue el crash económico, fue un crash constitucional, porque la Constitución de Estados Unidos no funciona desde el 29. Todas estas crisis, todos estos problemas que tiene Estados Unidos, de que la Cámara dice que el presidente hay que llevarle un juicio y el Senado dice otra cosa, y las 96 cortes federales de Estados Unidos no saben qué hay que hacer, y los jueces de la Corte Suprema, 4 votan una cosa y 5 votan otra, es que no se entiende. Que es que la Constitución de Estados Unidos no funciona. A mí nadie me va a convencer de que los americanos son brutos y no entienden su Constitución. Es decir, todos los jueces que tienen años y años, 40 años, estudiando leyes, dictando sentencias, de las 96 cortes federales, no entienden la Constitución de Estados Unidos. 9 jueces, abuelitos ya, de la Corte Suprema, no entienden la Constitución de Estados Unidos. Nadie me va a decir eso. ¿Qué sucedió? Que en el crash del 29, para aplicar las medidas de Roosevelt,
había que hacer una constituyente porque era inconstitucional. Las medidas de Roosevelt eran inconstitucionales. Y entonces el establishment de Estados Unidos no permitió que el pueblo hiciera una constituyente y el soberano pueblo de Estados Unidos modificara la constitución de Estados Unidos para adaptarla a las nuevas condiciones de la sociedad moderna. ¿Qué hicieron? Dijeron, no, la constitución se queda ahí, pero no vamos a aplicar la constitución, vamos a aplicar la constitución de 1940. Claro, en ese momento no existía la constitución de 1940, porque los que tenían que crear la constitución de 1940, tal y como está, eran Estados Unidos. Sí, Estados Unidos del 29 tenía que crear la constitución del 40. A ver, esto es un poquito complicado. Ya esto es derecho constitucional, histórico, y esto es un análisis un poquito complejo. Si Estados Unidos hubiera hecho una constituyente en el 29, como se lo pedía la sociedad, en el sentido de la crisis, no hubiese tenido Roosevelt que aplicar inconstitucionalmente las medidas que aplicó para salvar el país. De paso, esto no ha sido así. Esta es la razón por la que Estados Unidos ayuda a violar la Constitución del 40. Porque le estaba demostrando, la Constitución del 40 es un mal ejemplo para Estados Unidos en ese momento y para Europa. Europa se debatía que qué era mejor, si el fascismo o el socialismo. En España había fascismo, en Italia, que empezó por Italia también, en Alemania, les iba bien, las economías eran prósperas con el fascismo, hasta bueno, ya después la cagaron, pero en los 40 ya la cagaron, pero en los años 30 eso sacaba a Europa de el socialismo era muy tentador porque ellos escondieron todos los abusos que había, cualquier persona que estaba en contra del socialismo lo mandaban para Siberia y en las comunicaciones, ahí no había teléfono ni nada, no se sabía lo que estaba pasando y todo el mundo creía que el socialismo era buenísimo porque Rusia, que era un país feudal, pasó a ser un país con tremendos avances. I play soccer right now. Wait a minute. Aquí todo el mundo está jugando soccer. ¡Ah! Ya viene el otro. Entonces, y improvisamos una puerta ahí, miren la puerta aquí, mira, van a echar un gol aquí ya. ¡Ah! Es mala tirando a puerta. Ese es el problema. Esto es porque hay que quitarse el estrés del confinamiento te genera mucho estrés. Entonces hay que hacer cosas para que se estresen las personas. Entonces lo que hago es que juego soccer aquí afuera con los niños y así se acuestan temprano. Entonces, ¿qué sucede? Estados Unidos, eso se llama el New Deal, es como el nuevo contrato. Es decir, hacen un nuevo contrato, Roosevelt hace un nuevo contrato con el pueblo americano, pero el contrato es inconstitucional porque no está en la Constitución. Roosevelt no podía hacer eso, era inconstitucional. Todo el mundo se calla la boca porque les convenía, pero están violando la Constitución de Estados Unidos. Es decir, que la Constitución de Estados Unidos se viola todos los días como les da la gana a ellos. Lo mismo que la Cámara dice, vamos a hacerle un juicio a Trump, que el Senado dice que eso es ilegal. No se ponen de acuerdo, ¿por qué? Porque la Constitución no funciona. Lo mismo llega Obama y dice, oye, vamos a darle a la General Motors tantos millones del pueblo, dinero público federal. Ahora llega Trump y le da un cheque a todo el mundo. Eso no está en la Constitución, eso es inconstitucional. Todo eso es inconstitucional, no funciona. Eso donde está en la Constitución de 1940. Entonces, ¿por qué Constitución se rige Estados Unidos? Se rige por la Constitución del 40. ¿Por qué Constitución se rige España? Por la Constitución del 40, porque España tenía fascismo. Eso no está en las constituciones de esos países. Ahora en la Constitución de España está. La Constitución del 76 en España. Pero eso no existía en España. En 1940 no existía nada de eso en España. No existía en Alemania. Ahora en Alemania tiene una constitución que tiene lo mismo que tiene la Constitución del 40, adaptado a su idiosincrasia. Francia tiene una constitución que es igual que la Constitución del 40, adaptado a sus condiciones allí. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la constitución que rige el mundo ahora? La Constitución del 40. Pero lo cómico es que los únicos que no se rigen por la Constitución del 40 son los que la crearon, que fueron los cubanos. Miren qué contradicción. Para que ustedes vean las vueltas que da el mundo. Los cubanos crean la Constitución por la que se rige todo el mundo, menos ellos. Y ahora están renegando. No, la Constitución de España está buena. Fíjate que a mí
Si me dejan mudarme para España, yo me mudo para España. No, la Constitución de Estados Unidos está buena. Fíjate si está buena, que si me dejan emigrar para Estados Unidos, yo emigro. La Constitución de Alemania, es una maravilla. Si me dejan irme para Alemania, yo me voy. Y la Constitución del 40, no, es una mierda. Eso es burguesa, eso está obsoleto, o eso es socialista, o eso no sirve para tumbar a los Castro. Y usted no puede, cuando se caigan los Castro, ir casa por casa, tum. Oye, venga, vengo a darte una clase de la Constitución del 40 para que tú veas que eso es lo mejor. Entonces tiene que desde ahora crear los defensores de la Constitución para que el que tome el poder, sea quien sea, porque no sabemos quién va a tomar el poder, sea quien sea, diga, yo no puedo usurpar el poder porque me va a salir todo el pueblo de Santa Clara, me va a salir todo el pueblo de La Habana, me va a salir todo el pueblo de Pinar del Río, me va a salir todo el pueblo de Santiago de Cuba, me va a salir todo el pueblo de Camagüey, me va a salir todo el pueblo de Ciego de Ávila, me va a salir todo el pueblo de Oquín y de Guantánamo a la calle a pedirme, restituye la Constitución, restituye la Constitución, restituye la Constitución. Y no le va a quedar otro remedio que restituir la Constitución del 40, y cuando restituya la Constitución del 40 le va a decir, ¡ey! Tanto. Oye, ¿pero qué tú haces vendiendo plátanos aquí? Mira, ¿y eso qué es? Constitución del 40. ¿Qué significa? Esa es la que está rigiendo, mira. Y me autoriza a vender plátano. Te llevo preso. Bueno, llévame preso. Cuando llega ahí, usted le dice al carpeta. Dice el carpeta, oye, policía, si tú no tienes conocimiento de eso, pero eso es verdad. Lo que te está diciendo. Váyase para su casa con sus plátanos. Ah, eso no es lo que ustedes quieren. Ah, pues coman comunismo, coman Constitución del 2019. Eso es lo que le gusta a ustedes. Y el castigo de Dios seguirá ahí. Hasta que nosotros entendamos que las constituciones de un país se las da Dios. Y los países, todas las cosas no son países. Usted traza una frontera aquí entre dos cosas y dice, para allá hay un país, para allá hay otro, y no es así. Los países son una obra de Dios. Y fíjense qué poquitas obras de Dios en ese sentido hay, que son 240 países, 247 países. En la ONU hay 192, 96, 98 por ahí. Pero en todos los países son de alrededor de 240. Nosotros en tamaño somos como el 106, de los 240 y pico de eso. No somos ni un país pequeño, no somos un país pobre, tenemos recursos, pero recursos para cagar. Nada más recursos en la esfera del turismo tenemos para que todos los meses en Cuba, por cada cubano, hayan 5 turistas. Porque si Florida, que tiene 20 millones de habitantes, recibe 116 millones de turistas, es decir, casi... y le voy a decir, Cuba es una isla rodeada de mar, pero no solo el mar es turismo, porque las montañas de Cuba no hay ningún animal malo, no hay ninguna serpiente que te mate, no hay ningún... Eso es, ahí puedes ir tú con los niños y dormir con repelé para que los mosquitos no te piquen, más nada. Entonces, las potencialidades turísticas de Cuba. Cuba tiene recursos minerales, Cuba tiene cemento para construir la carretera hasta la finca de los guajiros. Cuba tiene un potencial humano por desarrollar, porque el cubano es inteligentísimo. El cubano es a otra cosa, tiene un potencial empresarial para hacer pequeñas empresas. ¿Quién te manda a meterte ahí? Se me está acabando la batería. ¿Quién te manda a meterte ahí? Mira eso, se metió esa niña. Ok, lo voy a dejar porque me van a volver loco los muchachos y la gente con las preguntas.